Hace años, hace años también fui alumno de este diplomado, justo antes de lanzarme a la aventura de la especialidad. Y créanme que fue una experiencia bastante agradable y muy buena. Sentó las bases para muchas cosas ya que vendrían después. Este, bueno, un gusto conocerlos. Espero que si tienen alguna duda me puedan preguntar. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de caries, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de operatoria, sobre todo en este diplomado que es diplomado en rehabilitación y en operatoria y en estética, no podemos dejar de lado empezar con uno de los temas más importantes que abarca pues la odontología en general, que es el tema de la cardiología, ¿sí? Siendo que básicamente la caries ha sido nuestro acompañante en patologías bucodentales desde hace más de 100 años, ¿verdad? O sea, ha sido iniciador de un montón de corrientes de estudios y líneas de interés y básicamente de la mano de la lesión cariosa y también de otras lesiones se fue desarrollando la ciencia de la odontología como buscando una respuesta a una solución a este problema de, que afecta a los dientes y que está tan extendido sobre el mundo. ¿Sí? Por eso siempre, siempre, siempre corresponde hablar del tema de caries, sobre todo en un diplomado como este. Vamos a afinar algunos conceptos y en el transcurso de esta presentación vamos a hablar mucho acerca del abordaje conservador de la caries. Vamos a abordar conceptos de la etiología, el diagnóstico. Vamos a hablar también acerca de la identificación de las lesiones de forma clínica. Este, porque eso da la pauta, pues, para lo que viene después, que es hablar de rehabilitación, ¿verdad? Que si una incrustación, que si un poste, que si tal cosa, que si las carillas, que si la otra, ok. Pero de fondo tenemos que nosotros entender el sustrato en el cual nosotros estamos trabajando y la enfermedad de fondo que afecta la gran mayoría de las personas que acuden al dentista, sí, que es la caries dental. Hemos de recordar, y bueno, depende mucho también de los profesores que nos hayan dado clases en el pregrado, pero hasta no hace mucho tiempo el concepto que se daba de la lesión cariosa era el que ustedes están viendo en pantalla, involucrando palabras clave como enfermedad infecciosa, enfermedad transmisible, ¿sí? Entonces, muchos aprendimos en algún momento el concepto de la lesión cariosa como una enfermedad cuyas características eran las de una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que era básicamente dependiente del agente patológico que era el Streptococcus mutans. Entonces, esto pone de concepto la idea de que la caries es tan transmisible como, por así decir, el COVID, ¿sí? O como que si fuera transmisible igual que la varicela, que depende de un agente patológico para que usted manifieste la enfermedad. Pero con el paso del tiempo, pues el término se fue agrandando más allá de lo infecto contagioso a, a un concepto multifactorial, ¿sí? Donde no solamente hay un evento sucediendo, ¿sí? No solamente es el Streptococcus mutans el que está ahí, o sea, que está ahí en la boca de todas las personas, tanto las personas que tienen caries activas como las que no. Entonces, si el Streptococcus mutans está ahí, porque no todas las personas manifiestan la lesión cariosa. Entonces, luego se desarrolla esto de que, sí, es una enfermedad con múltiples factores que interrelaciona varios de ellos que tienen que juntarse, ¿sí? Para poder crear
la tormenta perfecta. Entonces, los libros de texto con los que nosotros aprendimos muchas veces, muchos de nosotros quizás, el concepto de la caries involucraba este famoso esquema, este esquema que definió la mitad del siglo XX, que es el esquema de Keyes. ¿Ok? Que, no, que es fácil de entender y que gracias a este esquema, pues que se comprendió, o sea, mucho comprendimos el problema de la caries. Ojalá se hubiera quedado solamente en este esquema, porque eso se fue haciendo cada vez más grande, ¿sí? Al principio era diente, la flora bacteriana y el substrato que eran los carbohidratos. Todos juntos se juntaban para poder conformar en el fondo la lesión de la caries dental. Se fue afinando cada vez más el término, ¿verdad? Y a este esquema se le agrega otro bastante importante, que es el tiempo, ¿sí? Y entonces, así fue como se manejó y se comprendió la situación de la caries a lo largo de los años. Esto iba de la mano con una teoría una teoría que definió también la etiopatogenia de la caries conceptualmente durante todo el siglo XX, que se llamaba la teoría quimioparasitaria de Miller, describiendo que la actividad cariosa era dependiente, pues, de la bacteria propiamente, ¿sí? Una vez más cayendo en el asunto de la bacteria, que era tenía que estar la bacteria para poder desarrollar la lesión cariosa. Pero a lo largo del tiempo y como la ciencia siempre se va moviendo y va creciendo, y así ha pasado en la odontología, en muchos aspectos, desde la ontología, de la filosofía de Black, de la extensión por prevención, a la filosofía moderna, gracias a la adhesión, que se llama prevención de la extensión. Todo eso suponen cambios de paradigmas, ¿sí? Cambio de una forma de entender un discurso. Y el discurso que estamos tratando de entender aquí es el discurso de la caries. Entonces, gracias a la evidencia a lo largo del tiempo, se van agregando más conceptos que van afinando la conceptualización del problema para poderlo entender de otra forma. Y eso no es otra cosa más que cambiar un paradigma científico que ya se daba por dado, ¿sí? Y uno de esos fue entender que los microorganismos no son dañinos así per se, propiamente, sino que tienen que darse condiciones específicas para que ese microorganismo pueda generar un problema y se desarrolle también el problema de la caries. Retrocediendo, estimados estudiantes. Aquí era bien fácil de entender, porque según Keyes y la teoría de Miller, solamente hacía falta el microorganismo que se pudiera alimentar de los azúcares fermentables que estaban en la dieta y que a partir de ahí se producía el ácido láctico y el ácido láctico desmineralizaba el diente. Pero entendiendo más las cosas, ya con el cambio de paradigma se desarrolla una nueva conceptualización, el llamado holobionte, es decir, un ser humano en equilibrio con su misma flora. ¿Ok? Esa misma flora que en desequilibrio entonces puede producir la tormenta de la caries. Y se proponen nuevos esquemas para poder entender esta dinámica de desequilibrio. Dicho de otra forma, esto es un desequilibrio bioquímico provocado, ¿ok? Porque hay factores que se debilitaron y otros factores que se fortalecieron. Este, Viéndolo de esa forma, esto se parece mucho a lo que estamos viviendo pues en este momento con lo de la tormenta tropical, a donde no solamente es la presencia de la nubosidad, sí, sino que estudiando cómo los meteorólogos explican el fenómeno,
Hay ondas de presión que vienen del norte, que tienen que chocar con la temperatura del agua y la presión atmosférica tiene que determinar de cierta forma. Entonces, esto se va moviendo hasta que se desarrolla la tormenta perfecta. Entre los esquemas de comprensión del concepto de la caries, tenemos este de Fairhurst, ¿sí? Que no es tampoco tan nuevo, pero fue innovador en poder introducir que no solamente estaban los cuatro otros factores como el tiempo, la flora, el sustrato, sino que también introduce otros conceptos como las condiciones medioambientales que rodean todo esto. Y entre las condiciones medioambientales tenemos la saliva, tenemos el tipo de dieta, no solamente es los carbohidratos fermentables, sino el tipo o la frecuencia de las ingestas, ¿ok? Y todo esto alrededor de un contexto. Entender al ser humano como un sujeto, ¿verdad? En medio de un esquema biopsicosocial que dependiendo de ese esquema, se van a fortalecer o debilitar los equilibrios, ¿ok? Para que en última instancia, este organismo que es el ser humano esté debilitado en el momento en el que los microorganismos puedan realmente desmineralizar el esmalte. Es decir, tenemos que debilitar alguno de estos protagonistas en esta rueda para que el ser humano pueda, por última instancia, ser afectado por el ácido láctico, porque eso va a estar ahí. Es decir, usted va a comer y usted siempre va a seguir comiendo algún chocolate, alguna golosina, alguna bebida de soda, ¿ok? Los consejos que se dan es no lo haga, pero de eso a que usted desarrolle la enfermedad de la caries, significa que tiene que haber una tormenta que debilite alguno de estos factores que se encuentran en juego desde la clase social, por ejemplo, desde el nivel educativo, desde la conciencia de la higiene bucal, personas que no se lavan los dientes, ¿ok? El tipo de conductas o el consumo de otro tipo de sustancias ligado también a afectaciones conductuales que pueda tener el paciente. Entonces, esto es lo que nosotros podemos concluir que la caries no es otra cosa más que un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio bioquímico que no dependiente de un único factor como es el microorganismo. Partiendo de aquí, podemos hablar acerca del resto de las cosas. Uno de los conceptos a tener en cuenta que es muy importante y que juega también protagonismo en comprender todos los procesos de adhesión, es comprender que nuestros dientes siempre van a tener sobre ellos una delgada capa proteica y de microorganismos, la cual se llama biofilm o película adquirida, ¿ok? Este biofilm o película adquirida este, se encuentra firmemente adherido al esmalte y está compuesto por proteínas salivales, por los mismos microorganismos que andan en la saliva y juega un factor protector, ¿ok? Sobre nuestro mismo esmalte, debido a que el pH de nuestra saliva tiene también características protectoras o lo que se llama características buffer. O sea, es capaz de contrarrestar el ataque ácido producido por la fermentación de los azúcares. Entonces, este es como nuestro sistema de defensa, como por así decir, el sistema inmunológico del esmalte, ¿sí? El biofilm. Este biofilm, eh, las mismas proteínas salivales dan la pauta a que haya también una adhesión
de la placa bacteriana que va a venir también a formarse encima de ese biofilm y con los sustratos de los mismos alimentos si la persona no se lava los dientes. Ahora, la higiene diaria que las personas tenemos que tener tiene que venir a remover de forma mecánica y de forma física y también de forma química mediante los dentríficos y el cepillo y el cepillado de dientes, venir a remover toda la placa bacteriana que está encima de la película adquirida, o sea, es decir, el biofilm bacteriano, que si no se remueve, entonces el ataque ácido va a ser tan fuerte por la misma degradación de los azúcares fermentables, que aún el mismo pH de esa película adquirida no va a ser capaz de detener esa degradación ácida. Y entonces va a empezar a perderse tejido de la hidroxiapatita del esmalte. O sea que nuestra hidroxiapatita, los cristales de hidroxiapatita, los prismas del esmalte, no están expuestos así directamente al ataque de las sustancias, sino que tenemos una coraza encima de él que nos está deteniendo este ataque químico, ¿sí? Entonces, básicamente esto que estamos viendo acá en la imagen, que si nosotros no propiciamos los factores para poder reforzar eh, esa capa protectora, y también no limpiamos adecuadamente todo ese sustrato de azúcar fermentable. Entonces se va a producir el desbalance bioquímico, el desbalance ecológico. Y ese desbalance ecológico es el que va a provocar la cavitación. Entre una de las formas más fáciles de entenderlo, lo expone un autor de la Universidad de San Francisco, en California, que es el doctor Featherstone. El doctor Featherstone por mucho tiempo desarrolló un análisis de riesgo llamado CAMBRA, que significa Caries Management by Risk Assessment, es decir, manejo de la caries basado en la evaluación de riesgo. El doctor Featherstone, entre sus teorías, propone que, como ustedes lo pueden ver acá en el esquema, tenemos factores dañinos que están acá en el cuadro rojo y tenemos factores protectores, o sea, factores patológicos versus factores protectores. Dependiendo de cuál cuadro alimente más usted, cuál fortalezca más, entonces el balance bioquímico se va a inclinar hacia la caries o hacia la no manifestación de caries. Es una forma más fácil de entenderlo y ya viendo esto, es como un sube y baja eh, que tiene y agarra completamente mayor sentido para poder entender que sí, eh, dependiendo de los factores protectores o los factores patológicos, cuál esté más reforzado en la dieta o en la conducta o en los hábitos de nuestro paciente o de nosotros mismos, entonces así se va a manifestar la presencia de una lesión. Por ejemplo, bueno, la presencia de bacterias, si ustedes se dan cuenta del esquema de Keyes que se presentaba al inicio, ya cada vez va perdiendo menos protagonismo, aunque siempre está ahí la bacteria, ¿sí? Pero ya no es el único factor, ¿sí? Está la frecuencia de la dieta, la frecuencia de las bebidas azucaradas y fermentables, un mal pH salival, un bajo flujo salival, medicamentos que el paciente pueda estar tomando que puedan estar induciendo a una hiposalivación, ¿ok? Malos hábitos de higiene, vivir en zonas donde no hay acceso al flúor eh, y otros factores que pueden sumarse. Y luego los factores protectores, un buen flujo salival, que hay componentes de higiene como el calcio, como el flúor, como los fosfatos que pueden remineralizar los tejidos dentarios,
si el paciente tiene o no tiene acceso a una salud odontológica preventiva, si su odontólogo es un odontólogo que solamente piensa que la solución a la caries es una obturación. eh, y no comprende que hay una química involucrada. Entender esto nos lleva a comprender que entre lo que ha pasado a finales del siglo XIX, cuando el doctor Black desarrolló su clasificación de Black, clase uno, clase 2, clase 5, clase 3, clase 4, basado en las restauraciones de amalgama, ¿sí? Donde lo que se trataba de entender en ese momento era combatir las lesiones cariosas colocando restauraciones porque en cierta medida se creía que la restauración propiamente tal era la solución a la lesión cariosa. Muchas veces en las escuelas odontológicas alrededor del siglo XX se ha venido enseñando esto de esta forma. Y no me van a dejar mentir que cuando nosotros estuvimos en la universidad y teníamos el turno de operatoria, teníamos que completar una serie de requisitos, ¿sí? Que podía ser la clase uno, podía ser, tiene que ser tantas clases 2, clase 2 compleja, con base cavitaria, etcétera, y todo eso. Entonces, nosotros en la aflicción, para no aplazar el ciclo, andábamos buscando, pues, pacientes que tuvieran los dientes bien destruidos. Veníamos, atendíamos al paciente, le colocábamos la restauración y adiós. Y nadie nunca a ese pobre paciente le dio seguimiento. Y entonces yo les pregunto, ¿realmente ayudamos al paciente o solamente le dimos una ilusión de solución? Porque muy probablemente nuestros pacientes que vivimos en esa etapa volvieron a manifestar caries si no tuvieron a alguien que les haya ayudado a reforzar esto, ¿sí? Es decir, si no tuvieron buena asesoría de higiene bucal, alguien que le enseñara a cepillarse los dientes, alguien que el odontólogo que le propusiera flúor barniz, odontólogo que le propusiera sellantes en vez de una obturación clase uno, etcétera. Entonces, eh, esos son los factores que nosotros debemos empezar a reforzar para realmente combatir una disbiosis, ¿sí? Porque nosotros, el concepto de holobionte, que nos habla de un ser humano en comunión con su flora, básicamente es lo que aprendimos en biología, en el colegio, cuando aprendimos que era una simbiosis. Pues bien, la disbiosis es la guerra civil que hay entre nosotros y esa misma flora. Entonces no queremos llegar a que nos den golpe de estado nuestra propia flora bacteriana, ¿sí? Para poder hacer eso, entonces tenemos que entender cuál es la etiología y la química y la fisiopatología que está detrás de todo esto, para no venir a ser odontólogos que solamente tapan agujeros en los dientes, sino que educamos a nuestros pacientes en toda esta dinámica para realmente venir nosotros a fortalecer el diente, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahorita. No, doctor. Bueno, continúo. Cuando nosotros hablamos de caries, es bastante común hablar de los índices CPOD, número de dientes cariados, perdidos, obturados, ¿ok? Las superficies. Este es un lenguaje común que se ha hablado en la ciencia epidemiológica para poder entender el impacto de la caries a nivel de la población. Ok, gracias a estos índices CPOD, se han desarrollado políticas públicas de fluorización, se ha comprendido más y se han tomado medidas pues para calcular el índice de del impacto que está teniendo las lesiones de caries
en la población tanto de los dientes deciduos como la población adulta. Interesante es ver un par de publicaciones que hay a nivel de nuestro país, porque muchas veces nosotros solemos alimentarnos de mucho de lo que está pasando en otros lados, pero como hay pocas incentivos de investigación a veces acá, entonces a veces no hay como mucha literatura, pero sin embargo existe, ¿ok? Algunas cuantas publicaciones que nos hablan de cuáles son esos índices de caries que hay entre nuestra misma población. Entonces, por ejemplo, en esta publicación que es del año 2019, dada por la revista del Seguro Social, nos dice que hay un alto índice de lesiones cariosas y que se recomienda que se ponga empeño en que haya mayor concientización en la odontología preventiva, ¿sí? Porque el índice de PUD acá sigue manteniéndose alto y que la mayor prevalencia de las lesiones cariosas o el número de consultas por tal está más descuidada la zona oriental de nuestro país, ¿sí? Abonando a esto mismo, ya más reciente en la encuesta nacional de salud, en un esfuerzo hecho entre la Universidad de El Salvador con el MinSal, eh, se, se hizo una encuesta a nivel país, ¿verdad? En cada una de los departamentos, de la mano con ayuda de las unidades de salud y otros institutos de salud para poder establecer cuáles eran los datos, ¿verdad?, de la prevalencia de las lesiones de caries a nivel de nuestra misma población. Y viendo los datos acá, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. Viendo los datos acá, impacta un poco conocer que a los 12 años hay 97% de niños que han tenido una experiencia de caries. No se trata de que estos niños tengan caries activas propiamente, sino que ya tuvieron una experiencia de caries. O sea, ya fueron al dentista y ya les encontraron una cavitación, ya les hicieron alguna obturación, les han hecho alguna pulpotomía, alguna pulpectomía. Este, Bueno, luego, claro. hola, sí, alguien tiene el micrófono, si me ayudan con eso, por favor. Pues entonces, como les seguía diciendo, luego, más allá de los 12 años, esa prevalencia aún sube y luego entre los adultos mayores tenemos un 100% de personas que a lo largo de su vida ha tenido una experiencia de caries, ¿ok? Si nosotros nos vamos a un evento más global, a un estudio más global, vemos los índices de prevalencia de caries a nivel mundial y nos vamos a ir aquí a buscar Latinoamérica, Central America y vemos la prevalencia, miren, entre los años 90 y la década del 2010, de 34,9 puntos de prevalencia solamente bajamos una centésima, 34,8. ¿Qué significa esto? Significa que estamos haciendo muy poco en carácter de prevención. La enfermedad está presente y la enfermedad sigue estando presente y no baja, o sea, es prevalente, ¿ok? Debido a que quizás los odontólogos no estamos haciendo lo que nos corresponde o no entendemos en el terreno en el que estamos jugando y por eso es que la caries siempre nos sigue metiendo goles, ¿ok? Porque si vamos a otras enfermedades en el mundo, como pueden ser el tétano, la polio, a las cuales les hemos ganado terreno a razón de la morbilidad que estas enfermedades tenían entre las personas,
Llama la atención que se ha hecho poco en ganarle terreno. Y si le hemos ganado terreno a la caries en las últimas décadas, no ha sido algo que sea tan relevante. Por lo tanto, el problema de la caries, si no cambiamos la comprensión de la problemática, va a seguir siendo prevalente por 20 años más o 30 años más. Entonces, si nos damos cuenta en odontología, hay muchos avances en tecnología, ¿sí? Que el escáner intraoral, que las radiografías digitales, que las resinas más estéticas. Y invertimos mucho tiempo en eso, pero invertimos muy poco tiempo en fortalecer ese desbalance en nuestros pacientes para que realmente nuestros pacientes ya no estén consultando por caries. Y no solo nuestros pacientes, la población en general. O sea, aumentar los factores protectores entre nuestra misma población. ¿Ok? La prevalencia de la caries se ha mantenido desde los 90, 2019. Este es un estudio más reciente, ya no estamos hablando del 2010, 2021, ¿sí? O sea que esto sigue siendo un tema actual, ¿ok? Por mucho que haya desarrollo de células madres y que los japoneses ya estén desarrollando dientes, o sea, están investigando eso, eh, pero algo más sencillo que es fortalecer los hábitos de nuestro paciente, no lo hemos logrado hacer, ¿sí? Entonces, es como un llamado de atención a que abramos los ojos, ¿sí? Y veamos que este es el terreno en el cual estamos, ¿ok? Porque la caries realmente no está controlada, o sea, la prevalencia sigue siendo alta, el índice de dientes permanentes no tratados es mayor en la población adulta mayor. Y esto es lo que permite que la cantidad de pacientes parcialmente dentos sea alta, ¿ok? O sea, realmente si el odontólogo hubiera dado un incentivo, tal como hacen en países escandinavos, en Europa, a trabajar más en la prevención, no tendríamos que estar considerando nosotros los implantes dentales o las prótesis parciales removibles como con alta prevalencia como hay hoy día. Entonces, la idea, ¿verdad? Es nosotros prevenir la lesión antes que ser cómplices de la lesión. ¿Sí? No sé si me di a entender con eso, pero es importante comprender el terreno en el que estamos, pues en los siguientes 30 años el índice de dientes permanentes no tratados por caries va a tener también, o sea, hay una tendencia leve, pero va a aumentar, ¿sí? Ok, o sea, esto es que esto se mantiene así, y no solamente en Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Entonces, habiendo comprendido cuál es el mayor enemigo que tenemos en operatoria dental, yo propongo cuatro pilares, sí, para manejar esto, ¿ok? El primer pilar es la odontología personalizada. Cada paciente es un mundo y cada paciente no se debe tratar todos iguales. Tenemos que comprender, ¿ok? En qué consiste la dinámica de cada uno de nuestros pacientes. Comprender que no estamos solos en el tratamiento de nuestros pacientes, que necesitamos la colaboración de otras especialidades. Nosotros podemos ser restauradores y rehabilitadores, pero necesitamos del endodoncista, del perio, del orto, del maxilo, ¿sí? Tenemos que comprender cómo funciona nuestra boca y el paradigma de tratamiento nuevo es el conocido como odontología de mínima intervención. Ese es otro cambio de paradigma que ha habido en la filosofía de tratamiento de la caries dental a lo largo de los periodos. Vamos al primer pilar, ¿sí? Odontología personalizada. Aquí hablamos acerca del diagnóstico, ¿ok?
Para nosotros, o sea, ya que estuvimos hablando de la etiología, hablamos de epidemiología, tenemos que estandarizar, o sea, cuándo hay lesión, cuándo no hay lesión. Eso es importante conocer. Hay diferentes exámenes para comprender, para identificar y diagnosticar las lesiones de caries. El examen visual es el examen más antiguo. Usted requiere unas buenas lupas, 2X, 3.5X, ahí las venden en varios depósitos dentales, un campo seco. Y aquí hay una buena sensibilidad, ¿sí? Para poder detectar la lesión de caries mediante un examen visual, el espejo, un poco de aire, jeringa triple, ¿ok? Es un buen método. Podemos hacer uso de otros instrumentos para esto, como la cámara intraoral, cámara fotográfica, buenas fotografías, que nos permiten ver, ¿sí? Nos permiten poder tener una visualización. La cámara intraoral, de hecho, es un instrumento que es de bastante utilidad y sirve mucho también para poderle enseñar al paciente lo que tiene en boca. A veces el paciente no nos cree hasta que le enseñamos en la fotografía con la cámara intraoral y entonces ya el paciente, sobre todo porque en la cámara intraoral la lesión se ve todavía más grande, entonces el paciente se asusta y dice, uy, ese gran hoyo es el que tengo ahí. Bueno, sí. O sea, y sirve de nosotros para poderle, nos sirve a nosotros para identificar la magnitud de la lesión y también al paciente para hacerle conciencia en esto. También tenemos el examen táctil, ¿ok? Para el examen táctil tenemos acceso a la sonda o explorador que se retiene en la lesión, pero el problema de esto es que a mí me enseñaron, por ejemplo, que si existía el grito del diente, o sea, el grito de la dentina, o si yo pasaba el explorador con fuerza y escuchaba como un chillido, entonces, eh, ah, es tejido sano. Pero el problema es que a veces tenemos un tejido que no está para cavitarse y nosotros lo cavitamos de forma mecánica. Entonces, ahí nosotros podemos hacer iatrogenia. Ese es el riesgo del método táctil. Nosotros podemos combinar ambos métodos, el visual y el táctil, con el espejo, una buena iluminación, rodetes y más o menos trucar, pero sin hacer una iatrogenia sobre nuestro diente, para no tener que lastimar, ¿ok? No tener que eliminar tejido que a lo mejor no se iba a cavitar y nosotros lo terminamos cavitando, ¿ok? Hay otros métodos que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, gracias a los mismos desarrollos tecnológicos, como algunos más exagerados que otros, pero yo considero, se reporta en la literatura desde la resonancia, cosa que para mí, para una caries no es algo práctico. Pero está también el uso del escáner, hay exámenes eléctricos, exámenes los más comunes entre los tecnológicos, los de las técnicas de fluorescencia, ¿ok? Técnicas láser, que nos permiten a nosotros ver, ¿sí? Identificar. Eh, hay algunos aparatos, estaba viendo yo algunos que se venden en otros mercados. Aquí no, por ejemplo, me ha costado encontrar, pero yo no uso esto. Eh, pero algunos de estos métodos de luminiscencia pueden llegar hasta los $7,000, $6,000. Si nosotros aprendemos a manejar bien el examen visual táctil, tener buena iluminación, unas buenas lupas, y conocemos bien los conceptos y de paso hacemos el esfuerzo de invertir en un RBG, yo creo que estamos dados con el diagnóstico de la caries. Ahora bien, es las ventajas que tienen estos aparatos de luminiscencia es que nos dan una cierta sensibilidad también para detectar otro tipo de lesiones como crack dentinarios o zonas de hipomineralización que son muy útiles también
en algunos aspectos, ¿ok? Nos dan algunas mediciones, y en base a las mediciones que nos dan, nosotros podemos suponer que esas son zonas de caries activas. Acordémonos que el examen diagnóstico es una suma de información. No podemos dejar el diagnóstico a un solo dato. Y esto es algo que se lo digo a mis alumnos también, que dicho sea de paso, soy profesor del área de operatoria y área restaurativa en la Universidad en Santa Ana. Y entonces, hablando con ellos de los casos clínicos, muchos se dejan a veces ir solo por la radiografía y entonces en la defensa, obviamente que no es solo la radiografía es un ayudante, ¿ok? A nuestro diagnóstico. O sea, es un elemento diagnóstico, como lo dice su propia palabra, complementario, examen diagnóstico complementario. A la información que nos dé, si usted tiene la suerte de tener un Tecnoden de cabo, tiene un láser o tiene el de fluorescencia, o si ya tiene el RBG también, a toda esa información usted la debe sumar, ¿sí? A los siguientes métodos, que sería el método visual táctil. Hablando de las radiografías, eh, todos iniciamos, o la mayoría iniciamos nuestra experiencia clínica con las radiografías analógicas, ¿ok? Nos teníamos que manchar, se nos manchaban horrible los uniformes, sobre todo si eran blancos, los líquidos reveladores, etcétera. Y todo para después de 10 minutos de haber tomado la radiografía, darnos cuenta que la radiografía estaba mal tomada y teníamos que volver a tomarlas. O sea, era un desastre, ¿ok? Y aún habiéndolas tenido ya bien tomadas, teníamos ahí el detalle que necesitábamos un megatoscopio y una lupa para poder examinar, porque el ojo no alcanza a ser tan específico en darnos la información y aún así solamente teníamos un 30% perdón, 45% de sensibilidad a lo que nosotros estábamos viendo. Es decir, que el diente tiene que tener un 30% de desmineralización para que pueda el operador, el doctor, identificar la lesión. Y habiendo identificado la lesión, tiene que contrastar eso con los hallazgos clínicos. O sea, no solamente es una cosa, o sea, son dos cosas. El visual y el táctil se suman al examen complementario. Y en el examen complementario, usted puede hacer uso hasta del escáner intraoral si lo tiene, ¿ok? Sí, puede hacer uso de eso. Pero no es una sola cosa la que va a determinar el diagnóstico. Entre las ventajas de las radiografías digitales, nosotros tenemos que la radiografía digital es mucho más clara, ¿sí? En magnificar la información. Los sensores también son sensibles a la radiación y podemos utilizar incluso hasta menor cantidad de radiación en nuestro paciente al momento de tomar la radiografía. Y eso de por sí ya es una ventaja. Estamos irradiando menos a la persona y el sensor es lo suficientemente sensible como para poder detectar esa radiación. ¿Ok? Y tal vez vamos a tener la 45% de sensibilidad, igual que en lo analógico, pero vamos a poder darle zoom y poder ser más específicos y ver más allá del 30% de mineralización. O sea, podemos afinar el examen complementario. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí vemos una radiografía que yo pude obtener de unas clases que me daban a mí cuando hice la especialidad. Esto no es nuevo tampoco, pero muy interesante. Si usted está examinando la radiografía Bite-Win o aleta mordible, que es la opción primera, o sea, la primera opción o elección de rigor para evaluar la caries dental y también para evaluar restauraciones,
Si nosotros lográbamos observar esta lesioncita que está aquí así chiquitita, esto significa que tenemos un 0,6% de avance en la lesión de caries, o sea, estamos detectando un 0,6% de la desmineralización y eso es bueno porque nos está diciendo que tenemos un 94% a nuestro favor. Ya cuando vemos la lesión ya a mayor grado de profundidad a nivel del esmalte y ya un poco rozando la dentina, igual sigue siendo dramático porque ya avanzó y ya hemos llegado a más del 10%, pero tenemos a nuestro favor que tenemos casi un 89% a nuestro favor, ¿sí? De tejido que no está cariado, ¿ok? De tejido que tal vez no amerite la cavitación de la lesión. Es decir, no porque usted vea el puntito significa automáticamente que va a entrar y va a meter fresa. A veces por querer eliminar lesiones E1 o E2, que es una clasificación del grado de la lesión a nivel del esmalte o la dentina, el odontólogo viene a hacer una gran caja en una lesión que a lo mejor solamente necesitaba un poco de refuerzo de flúor. ¿Ok? Para poder estimular al esmalte a que se remineralizara. Entonces ahí fuimos cómplices de la lesión y provocamos un desbalance todavía peor del que ya estaba. ¿Ok? Incluso en estas lesiones D2, ¿sí? A nivel de intermedio de la dentina, estamos jugando con un 60% a nuestro favor que aún no llegaba a la pulpa. O sea, es como para tener en cuenta que porque veamos una sombra no siempre significa que vamos a entrar, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Entre las herramientas modernas que hay para resolver todo este tema, tenemos también que algunos sistemas de inteligencia artificial ya nos están dando información y nos ayudan a complementar el diagnóstico. Si, por ejemplo, alguno de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar con Dentalink, que es un agente en línea que le permite a usted organizar su clínica, llevar hasta las finanzas de sus ingresos, egresos, agendar pacientes, generar diagnósticos, odontogramas, etcétera. Usted puede subir también parece que desde hace como un año y medio están con eso entre las nuevas herramientas que Dentalink ha desarrollado es el asistente de inteligencia artificial. Obviamente que como esto es un negocio para ellos, ellos piden que usted pague cierta suma para poder desbloquear ese servicio. Usted sube las radiografías y entonces el programa eh, está sensibilizado y ha sido entrenado para poder ayudar al odontólogo a dar un diagnóstico de una radiografía. ¿Ok? Obviamente, obviamente, y todos nosotros que ya somos odontólogos no nuevos, hemos crecido con la bendición de que conocemos lo analógico, muchos lo conocemos. El problema de lo que yo veo quizás en generaciones más jóvenes es que eh, están obviando quizás la parte del análisis crítico y le están entregando ciegamente todo a las tecnologías y entonces nosotros no podemos venir, ponerle la radiografía al asistente de inteligencia artificial que hayamos contratado y esperar de que él nos dé el diagnóstico y nos diga qué vamos a hacer con el tratamiento. No. O sea, para nosotros la inteligencia artificial, así como el Internet, así como el PowerPoint, así como Microsoft, así como todo lo que hemos aprendido a desarrollar en el tiempo y nos hemos entrenado en eso, es una herramienta. Y el cerebro que maneja esa herramienta es el operador. No debemos darle nosotros la toma de decisiones a un robot o a un asistente, ¿sí? Eso es también otra reflexión. Y aquí viene el criterio que es
uno de los más importantes que todo odontólogo debe conocer. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Ok, es el famoso criterio conocido como IGDAS o International Caries Detection and Assessment Clinic System, perdón. Nos permite este criterio, este esquema, identificar los estadios de la lesión, ¿sí? Identificando los estadios de la lesión basados en criterio ICDAS, en la misma ICDAS Foundation se pueden descargar los manuales para nosotros descargar cuál es el management o el manejo que ICDAS recomienda. Pero resumido, o sea, lo vamos a resumir ahorita. ICDA 2 surge ante la necesidad de tener un sistema estandarizado para la detección de caries, siendo que durante todo el siglo XX se manejó el concepto clase uno, clase 2, clase 3 o la clasificación de Mount Home, y algunos tenían un poco de dificultad de poder decidir, bueno, ¿y qué hago? ¿O cuándo voy a meter fresa? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? O sea, entonces ICDAS nos ayuda a ordenar un poco las ideas. Aparte de eso, al hacer un sistema estandarizado, ¿ok? Es un facilitador para poder recolectar datos de investigación, ¿sí? Porque ya está estandarizado. O sea, una clase 2 de ICDAS va a ser una clase 2 de ICDAS. ¿Se entiende como eso? A menos que el operador no sepa que es una clase 2 de ICDAS. Ahí está el problema. ¿Ok? Eh, nos, eh, nos ayuda a tener controles epidemiológicos, nos ayuda en la toma de decisiones clínicas, nos ayuda en educar a las futuras generaciones de odontólogos en este tema. ¿Ok? Y todo lo que supone, ¿verdad? Tener una base de datos para poder hacer estudios de epidemiología que ayuden a las instituciones a tomar decisiones de políticas de salud, que es algo que es lo que ya habíamos dicho, tenemos que trabajar más para fortalecer nuestro juego en contra de la caries, porque la caries nos está ganando, ¿sí? El partido nunca logramos meterle más de 2 goles y la caries nos mete 10. Entonces, sistema de dígitos. Es fácil, bueno, si no lo tienen, le pueden tomar captura de pantalla, pero es tan sencillo como meterse en Google y buscar ICDAS. Está repleto de información sobre esto, pero haciéndoles un resumen de la guía, es una codificación de 2 dígitos, ¿sí? El primer dígito nos habla acerca de cuál es el estado en el que se encuentra el diente, ¿sí? O sea, el estado puede estar sin restaurar y no está sellado, o sea, no tiene ni sellante de fosa de fisuras, no tiene nada, o sea, el diente está virgen. Em, o le pusieron ahí un sellante parcial, quizás se quebró, o le pusieron la mitad de un sellante solamente en una fisura y no en todas las fisuras, o están todas las fisuras, o ya le pusieron una restauración de resina, independientemente de cuál sea, clase uno 2 3 4 que al final esa se sigue utilizando para poder identificar en qué superficie se encuentra la restauración. No tanto así para poder definir la lesión de caries, sino para poder definir qué tipo de restauración vamos a hacer. Luego, es el color, perdón, el código 4 nos dice si el paciente, perdón, si el diente que estamos examinando tiene una lesión, una restauración de amalgama, o si tiene corona de acero inoxidable, o si tiene corona completa, o si tiene una restauración perdida, se partió en dos la incrustación, se partió en dos la clase 2, la clase uno está partida en dos, o se cayó y solo quedó la cavitación o si lo han enviado con Cavit, con Coltosol,
o otras consideraciones que nunca van a faltar, ¿verdad? Que de repente al paciente le han puesto, no sé, alguna liga o algo ahí pegado, un bracket incluso puede ser, en lo que entran en otras consideraciones. Este primer dígito, más que todo, es un dígito de identificar qué es lo que lleva el diente puesto como agregado. Pero aquí vamos a lo importante. El dígito 2, ¿sí? El dígito 2 nos habla del grado de la lesión en 6 estadios, ¿ok? Estadio 0. El diente se encuentra sano, sin cambios debido a caries. Hay un protocolo para hacer el examen IGDAS, no solamente es llegar y ver. O sea, tenemos que eliminar el exceso de humedad, tenemos que retirar si hay, por ejemplo, restauraciones, una prótesis removible está ahí o algo, o sea, lo tenemos que retirar. Si hay un retenedor de ortodoncia removible, lo tenemos que quitar, ¿ok? Para poder tener nuestro campo visual libre de distractores, tener algodoncitos para que controlen el exceso de saliva, estar con el eyector y tener la jeringa triple, buena iluminación, unas lupas y están dados ustedes para hacer eso, ¿ok? Entonces, vemos el diente húmedo, lo soplamos y después que lo soplamos nos ponemos la lupa y vemos que nuestra cara oclusal se encuentra nítida. Entonces, es un nivel 0. Aún así tenga fosas y fisuras profundas. Pero luego encontramos nuestro diente húmedo, eliminamos el exceso de humedad, soplamos, buena iluminación, lupas y un espejo y vemos una pequeña sombra, chiquitita, chiquitita, pero ahí está, a nivel de la fisura, ¿ok? Pero no excede los márgenes de la fisura, cosa que sí pasa en el nivel 2, a donde llega el diente húmedo y estando húmedo el diente, se logra ver una manchita, lo soplamos, lo secamos, nos ponemos las lupas, una buena luz y un espejo y evidentemente comprobamos que hay una lesión que bordea todas las fisuras y un poquito más alrededor de ella, ¿sí? Como que ya va queriendo, decimos en buen salvadoreño. Sin embargo, el esmalte se encuentra intacto, pero ahí está la sombrita, ¿sí? El nivel 3, diente húmedo, ya se ve una sombra aún estando húmedo, soplamos, buenas lupas, unos lentes, iluminación, espejo, y vemos que hay un hoyo en el esmalte, ¿ok? Pero el hoyo, a diferencia del 2, a donde no había una cavitación, lo logramos identificar como localizado a nivel de esmalte, cosa que en el nivel 4 no es así. Porque si ustedes se dan cuenta, en el nivel 4 no solamente, o sea, se parece mucho al nivel 3, pero la gran diferencia es que hay una sombra subyacente, ¿ok? O sea, ahí se le ve la maldad, pues al fondo, aunque el diente, o sea, aunque el esmalte se encuentre más o menos intacto, hay una sombra abajo que ya nos pone a pensar, esto ya está profundo". Cosa que si no hay una intervención del odontólogo en cosa de unas semanas o meses, va a haber una ruptura de la pared del esmalte para poder exponer a toda luz una cavidad evidente a donde ya esté la dentina al aire. Y el 6 pues es más fácil, casi un tercio, un cuarto de la superficie de la tabla oclusal está tomada. ¿Ok? O sea, entonces, si regresamos a la diapositiva anterior y lo examinamos con un ojo ya más clínico, volvemos otra vez a lo que les había dicho antes. eh, Invertiríamos $6,000 solamente para poder decir que esta es una clase
dos de ITAS cuando yo lo puedo ver con buenas lupas, buena iluminación, se puede invertir en cámara intraoral incluso. Ok, somos libres de poderlo hacer. Ya algunos de estos elementos tecnológicos tienen más funciones, más allá de la detección de la lesión de caries. Entonces, ya viéndolo de esa forma, sí valdría la pena. Pero si solamente es para eso, y yo puedo, o sea, yo me entreno bien en ICDAS, yo con ICDAS estoy resuelto en identificar la lesión de caries. ¿Ok? Lo que ICDAS no hace, y ojo con esto, porque esto se lo repito a mis alumnos, ICDAS no detecta otra cosa que no sea caries. Es decir, usted no va a usar ICDAS para atrición. Usted no va a usar ICDAS para fracción. No va a usar ICDAS para erosión. No lo va a usar para melogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, para fluorosis, para fractura, para crack dentinario. No. Esas son otras patologías del diente que no tienen que ver con la caries. IGDAS es caries. Eso metámoslo aquí entre ceja y ceja. O sea, si yo hablo de IGDAS, estoy hablando de caries. ¿Sí? Ahora, el diente puede tener otros diagnósticos, además de la caries. Entonces, yo tengo, cuando voy llenando mi ficha clínica, voy poniendo lo que voy viendo, afracción en tal, y también un ictas tanto, fluorosis en tanto, y también un ictas tanto. O sea, así es como se va armando el mapa, ¿verdad? Para nosotros poder ordenar después un odontograma y eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, los primeros niveles eh, son los primeros signos visuales, los niveles intermedios, la primera ruptura del esmalte y la dentina, y los últimos niveles, las cavitaciones evidentes. Una de las grandes ventajas, eh, perdón, aquí, una de las grandes ventajas que tiene el sistema IGDAS con respecto a la caries es que me permite hacer una elección del tratamiento, ¿sí? Donde yo puedo decidir, voy a irme por la vía mínimamente invasiva, me voy a ir solamente por la vía de la profilaxis y tal vez colocar un barnicito de flúor por aquí o algo. O me voy por la vía de meter fresa, porque una vez usted mete fresa, no hay vuelta atrás. La fresa entró, cavitó. Ahora que usted cavitó, tiene que restaurar, ¿sí? Entonces, no vale la pena meter fresa en un ICDAS 2. O tal vez, si usted se entrenó en algo que se llama fisurotomía, que son fresas microscópicas, o sea, son mini fresas, no son microscópicas, pues, pero son mini fresas que nos permiten ir abriendo un poquito las fosas y fisuras y somos muy diestros en colocar sellantes. Un ICDAC 2 con un sellante está resuelto. No es necesario meter una 330 para abrir aquí un hoyo, ¿sí? O sea, sepamos identificar eso. Este es el protocolo propuesto por la Fundación IGDAS para poder hacer toda la higiene de la boca antes de hacer el examen, ¿sí? Incluso yo les diría, si el paciente tiene muchas manchas exógenas, paciente que fuma y tiene sarro y eso, primero hagamos la limpieza y después el IGDAS, ¿sí? Porque a veces el mismo cálculo ha invadido zonas y no nos deja observar, ¿ok? Ahí vamos viendo algunos ejemplos, código 0, código 1, primer cambio visible con esmalte seco o cambio de color limitado a los confines de las fosas, ¿sí? Claro, ¿son tinciones o son caries? Código 2, cambio visual evidente,
ya microscópicamente ya se empieza a ver, pero como lo habíamos visto también en otra diapositiva, cuando yo estoy a este nivel, tengo casi un 89% de estructura sana a mi favor. ¿Vale la pena cavitar? Porque saben ustedes, ¿verdad? Que el esmalte se puede remineralizar, ¿verdad? Entonces, si yo juego con la remineralización del esmalte y la bioquímica de mi sustrato dentario y sé jugar con el balance bioquímico a mi favor, puedo evitarme colocar una restauración donde no es necesario colocar una restauración. Y el paciente lo agradece. O sea, el paciente se da cuenta cuando nosotros estamos cuidando su diente. Este, y se da cuenta también porque tal vez ha tenido experiencia con otros doctores que le han venido a hacer algo grande donde no necesitaba algo grande y se metieron luego en problemas. Ok, acordémonos que el explorador es para sentir, no es para perforar. Ok, ruptura del esmalte localizado, sombra subyacente. Todo esto creo que ya lo manejábamos en cierto punto. Lo que nos lleva a la determinación del riesgo. No me quiero detener tanto tiempo porque creo que tenemos hasta las 8:30. Eh, Hay niveles de riesgo que nuestros pacientes puedan tener y esto, según el nivel de riesgo en el que el paciente esté punteando, cuando yo lo observo y lo veo, entonces así también va a ser el manejo, ¿ok? Del paciente. No es lo mismo un adolescente de 18 años que tiene unas grandes caries activas en las seises, o sea, en las primeras molares, que venga un paciente de 50 años y que me presente una caries también, pero que no sea tan grande. O sea, tal vez hasta el pH es distinto, ¿ok? Entonces yo tengo que ver, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia de caries del paciente en el último año? O sea, si el paciente es de primera vez, yo tengo que historiarlo. Si ya mi paciente me está visitando todos los años, cada 6 meses, yo ya sé, ¿verdad? Cuál es su historia y puedo ir viendo si el paciente está teniendo nuevas lesiones o no. Pero si el paciente le dice, no, mire, vengo de 3 rellenos grandes, 2 endodoncias, etc. O sea, entonces me está diciendo, sí, ha sido un paciente activo, o sea, con actividad cariosa recurrente y activa, pues. Entonces yo puedo, o cuántos dientes ha perdido y por qué los perdió. Sí, no, lo perdí porque se me fue quebrando y por último fueron solo las raíces. Ok, entonces inmediatamente aquí yo al paciente ya lo voy subiendo de nivel, ¿verdad? Ya lo voy poniendo en alto riesgo o en riesgo moderado. Ok, ¿para qué? Para yo poder decidir cuál va a ser mi plan en el futuro. O sea, cada cuánto tiempo voy a estar llamando a don Miguel aquí a mi consulta. Cada cuánto tiempo le voy a dejar la cita de control. Una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. ¿Sí? ¿Qué otros problemas está presentando? ¿Qué tengo que reforzar? O yo veo que el paciente tiene súper buena higiene y tiene quizás algunas lesiones interproximales porque no se pasa el hilo. O sea, cada cuánto o qué factores voy a reforzar yo en eso. Para gustos hay colores, hay varios sistemas de evaluación de riesgo. Yo les mencioné uno, el CAMBRA, del doctor Featherstone, de la Universidad de San Francisco, y el otro que también se hace es ¿cómo se llama? Cariogram. Incluso este cariogram lo pueden ustedes descargar en el celular, es bien accesible, y ustedes van llenando una encuesta. Y en base a los puntos que van dando, o sea, hace cuántos dientes tiene perdido, cuál es los hábitos de higiene, etcétera, ustedes van construyendo una gráfica y la gráfica al final nos dice ¿cómo se llama? El riesgo del paciente para desarrollar caries en el próximo año. Y esto, si nosotros realmente queremos educar a alguien y hacerle conciencia, las personas son muy visuales y nosotros nos damos una cita o dos para esto.
para hacer un buen diagnóstico, darle refuerzo. O sea, hay otros que lo ven quizás como pérdida de dinero porque no solo se quieren ir a que las carillas estéticas, que las carillas de porcelana, que el diseño de sonrisa. Y entonces estamos perdiendo tiempo, dicen ellos, ¿verdad? Pero bueno, también el perfil del paciente. Hay gente que llega a lo que llega, pues. Pero si nosotros vemos a nuestro paciente receptivo y le queremos ayudar, créame que esto no es pérdida de tiempo, es inversión que se está haciendo en el paciente. Usted se está ganando a esa persona y esa persona la va a recomendar a usted. Sí, o sea, son herramientas que nos permiten a nosotros y entonces el paciente se va satisfecho y dice, ah, yo no sabía que tengo un 40% posibilidades por tener caries. No, yo con este doctor me voy a hacer todo y voy a traer a no sé quién y así. O sea, muy importante eso, ¿ok? La odontología, perdón, la interdisciplina, ¿sí? Nosotros no dependemos, o sea, solo de nosotros. Necesitamos al endodoncista, al prostodoncista, al ortodoncista, al maxilo, al médico, al psicólogo, ¿sí? Esto del psicólogo no es el tema, pero esto va de la mano con el bruxismo y los trastornos temporomandibulares, ¿ok? Al nutricionista, si nosotros vemos signos de anemia, signos de encías enfermas, incluso el nutricionista puede ayudarle a reforzar a nuestro paciente los malos hábitos, ¿sí? ¿Ok? O sea, no a reforzárselos, sino que a reforzar los buenos hábitos para compartir los malos hábitos. Para poder ir nosotros ayudando a nuestro paciente. El siguiente pilar es la funcionalidad. Miren, ya vamos en el tercer pilar. Manejo integral por fases. El manejo integral por fases es tan sencillo como nosotros ordenar la secuencia del tratamiento. Y si vamos a ordenar la secuencia del tratamiento, tenemos que empezar por el incendio, ¿verdad? Nos van a presentar una casa y la cocina se está incendiando. Lo primero que vamos a hacer, en vez de cambiar las cortinas y tapar las goteras, primero tenemos que apagar el incendio, ¿sí? ¿Por qué llega el paciente? Por dolor, la mayoría de las veces. Quitémosle el dolor. Endodoncia, obturación, ustedes le ponen el nombre. Una vez le hayan quitado el dolor, ya se pueden dar el lujo de venir a hacer un diagnóstico más completo, ¿ok? Y de ahí viene la fase de higienización, después las fases quirúrgicas, si es que hay que hacer cirugía, regeneración ósea, injerto, después implante. Y por último, cuando ya pasó todo, ¿sí? El paciente ya está estabilizado, ahí vamos pensando en prosto. O sea, la prosto muchas veces es la última. En el ideal de los casos, la prostodoncia debería ser la última de las etapas y no al revés. Que el paciente, no, llega ahí con un montón de caries, pero solamente tápeme este espacio. Sí, o sea, y ahí es nuestra tarea de tratar de hacerle conciencia, pues, a la persona de, mire, tiene esto también y esto otro, ¿ok? Para ver la salud en general de nuestro paciente y ir conociendo sus expectativas. O sea, nuestra tarea es educar a las personas. Mire que hay mucha gente que piensa y da por sentado que es natural que con la edad los dientes se vayan cayendo. Y yo he hablado con profesionales, no con gente que sin estudios, sino que con gente con estudios y eso. O sea, cuando yo les explico, no, es que no es normal. O sea, porque ellos se van a la experiencia de sus familiares. Ah, no, es que mi abuelita terminó con 3 dientes y mi abuelito terminó con 5. O sea, y cuando nosotros le explicamos a las personas que realmente no es así como debería ser. O sea, nosotros deberíamos de llegar a nuestro último día en la tierra con nuestra dentadura completa, pues, y funcional, en la medida de lo posible. Entonces, la gente se sorprende y entonces ya ahí
les cambiamos el paradigma también y ya los concientizamos sobre la importancia, ¿verdad?, del cuidado. Y nosotros como odontólogos nos corresponde intervenir. Si la lesión está establecida, ok, ¿qué hacemos? Eh, ¿Falló la prevención? Sí, falló. Ya hay un hoyo, ahí lo estoy viendo. Bueno, tapemos el hoyo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, tenemos que ir con la filosofía de la menor cantidad de daño. ¿Cómo se llama? Diapositiva se me fue. Esto iba en el lado de la nutrición. Un artículo que encontré aquí cuya conclusión decía, mire, la presencia de caries y la enfermedad periodontal son una alarma de una dieta, de una mala dieta, ¿sí? Lo cual va a predecir el futuro de las enfermedades entre las poblaciones. Sí, esto es importante para los nutricionistas, ¿sí? A veces queremos divorciar una ciencia de la otra, todas dependen entre sí. Pero volviendo a lo del asesoramiento de dieta, eso, sí, se me fueron esas diapositivas. Perdón por el orden, pero eh, ahí estamos hablando de prevención, estamos hablando de aplicación de flúor. Aquí estamos en lo de la odontología de mínima intervención, ¿ok? La odontología de mínima intervención, una filosofía de tratamiento, un cambio de paradigma de la odontología que no corresponde solo a la odontología restaurativa, sino que es un paradigma que, o sea, se va plano a todas las especialidades, ¿sí? Yo tengo que ser, o sea, mientras menos mano meta yo, porque yo no soy Dios, soy un simple humano y me voy a equivocar, hay que romper con eso de, no, yo puedo todo. No, no podemos todo. A veces nos equivocamos y tenemos que saber que por querer salir de campeones, a veces nos metemos en camisa de once varas. ¿Ok? Entonces, a veces lo mejor es intervenir lo menos posible para ayudarle o darle un empujón al sistema para que el sistema del solito vaya a recuperarse en ese aspecto. ¿Sí? Cuando vean el tema de las férulas, también le van a explicar eso a ustedes, ¿verdad? O sea, para tratar trastornos temporomandibulares, existen diversas formas, desde las quirúrgicas hasta las conservadoras. Y muchas veces las conservadoras vienen a dar mayor tasa de éxito en el tiempo que las quirúrgicas. O sea, es interesante eso. Cuando hay que hacer cirugía, hay que hacer cirugía. Y aún el cirujano tiene que ser mínimamente invasivo, ¿sí? En odontología restauradora tenemos terapias invasivas, y tenemos terapias mínimamente invasivas. La idea es esta, la preservación del capital biológico. Esta frase se la tomo yo a un doctor que fue profesor mío en la especialidad, muy conocido en Latinoamérica, el doctor Rodrigo Yacaman, investigador y líder de opinión en su área, y él habla mucho de odontogeriatría y de cariología. Muchas de las cosas que les estoy hablando ahora las he tomado de él. eh, Y él nos habla, pues, o sea, la tendencia, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Y lo que nosotros veíamos como un problema de caries, poniéndole mucho énfasis a la caries de los adolescentes y los niños, quizás en 4 años el problema va a ser la caries radiculares en los adultos. Porque ese es otro tema también, la caries radicular, que se comporta de forma distinta y entre los adultos mayores. Y también las técnicas restaurativas son diferentes. Entonces, ese es otro tema que hay que ir desarrollando más rápido de lo que pensaba, porque el tiempo pasa, ¿verdad? Y todo el mundo está envejeciendo bastante rápido hoy. El ciclo restaurador, desde que usted toca el diente.
Nada le garantiza a usted que esa restauración va a permanecer así dentro de 50 años, sobre todo si no le damos un seguimiento al paciente. Si no somos nosotros los que estamos puliendo esa restauración cada 6 meses y le estamos colocando sellantes a lo mejor para no tener que quitarla y volverla a abrir, porque lo que era una clase uno después se hizo una clase 2, después se hizo una OMD, después se hizo una endodoncia, después se hizo una incrustación, después se hizo un implante. ¿Ok? Entonces, cuidado con el ciclo. Esto no es nuevo, este concepto no es nada nuevo, ¿sí? El ciclo de la vida de un diente, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, tanto desde el concepto mínimamente invasivo como el concepto biomimético, que de eso también le van a hablar mucho a ustedes, la biomimética es fusionarse estéticamente y funcionalmente al mismo sustrato biológico, ¿ok? Por eso es que nuestros materiales dentales se llaman biomateriales dentales, no solamente materiales dentales, porque nosotros estamos dándole al diente un sustituto de esmalte, un sustituto de dentina. Básicamente somos protésicos también del diente, o sea, le estamos dando una mini prótesis de esmalte a una muela. Imagínense, le estamos dando una mini prótesis de cúspide. Entonces, en este caso, hace no tantos años, no me van a dejar mentir, hace unos 10, hace unos 15, hace unos 20 años, alguien hubiera hecho aquí unas espectaculares colas de Milano, una cavidad con una profundidad de 2 milímetros convergente hacia oclusal y hubiera empaquetado una brillosa y bonita amalgama. Ahora, bueno, después que pasó eso, alguien hubiera hecho lo mismo, pero lo hubiera hecho con resina. Pues ahora, a lo mejor aquí, fisurotomía, sellante, aquí ya se ven más grandes, sí, aquí ya hay esmalte quebrado, abrimos una cavidad mínimamente invasiva. Podemos ir sellando con resina, una cavidad no tan innecesariamente grande, pero siendo cuidadosos, ¿sí? No es necesario unir todos los puntos de lesión también, ¿ok? Este punto de lesión puede sellarse con una resina fluida y puede sellarse independiente a este punto de lesión y independiente a este, independiente a este, independiente a este, ¿ok? Obviamente, cuando usted le vaya a cobrar al paciente, no va a decir, mire, le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 rellenos. No, o sea, es un relleno, ¿verdad? O sea, es una obturación, ¿sí? O sea, le traté su diente, eso es lo que le tenemos que decir al paciente. Y al paciente ya va entendiendo también cómo hablamos nosotros, ¿ok? El señor Black, padre de la operatoria dental. A él le debemos un montón. Sus conceptos en el siglo XIX, imagínense, hace más de 100 años, aún hablando de clase 2, clase uno de amalgama, era lo único que había en ese momento y aún así el hombre trató de ser conservador. O sea, dentro de sus mismos lineamientos y su misma filosofía decía que no era necesario extenderse demasiado en las, en las restauraciones. Y aún el mismo Black proponía, las restauraciones no son curativas. Y eso no es nuevo. El problema es que en algún momento la cadena de información se perdió y muchos andaban diciendo que un relleno era una cura a la caries y no era así, ¿verdad? Este, la extirpación quirúrgica de la estructura dental desmineralizada e infectada, es decir, la caries necrótica, la dentina reblandecida, no afecta para nada en la modificación de la infección primaria de la caries. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que usted esté quitando estructura necrótica y dentina muerta
y reblandecida, no con eso significa de que enterrado el perro se acaba la rabia, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque ya vimos que la rabia no era el diente cariado. El diente cariado era la manifestación de la disbiosis que tiene el paciente, o sea, el desbalance cariogénico. Y realmente la cura viene a ser tratar de forma integral al paciente para evitar que vuelva a pasar eso en el mismo diente, en otra cara o en los dientes vecinos, ¿sí? Importante conocer eso, o sea, no es la lesión en sí la que causa que otros dientes empiecen a infectar de caries y que empiecen a presentar lesiones de caries, sino que es el desbalance entero que el paciente tiene en él como un ente biológico independiente, ¿ok? Tomemos decisiones. Para tomar decisiones las vamos a tomar de la mano del código ICDAS. Las decisiones las vamos a tomar de la mano de determinar el nivel de riesgo, si mi paciente es de bajo riesgo, moderado o alto riesgo, y también de la profundidad y la actividad de las lesiones cariosas. Entonces, de ahí yo voy a determinar qué procede, ¿sí? Si esto se resuelve con un sellante, si esto se resuelve con una obturación o si ya vamos perfilando hacia la incrustación, ¿ok? O más allá de la incrustación. ¿Cuándo cavitar? Bueno, pues cuando ya, cuando ya en ICDAS nosotros hayamos pasado del nivel 2 para arriba, o sea, nivel 3 ya amerita una cavitación. Nivel 4 ya amerita una cavitación, nivel 5, nivel 6, obviamente. ¿Ok? Aquí un pequeño mapa, ¿verdad? De diferentes modalidades de tratamiento, el tratamiento no invasivo, el microinvasivo y el invasivo. Donde en el no invasivo tenemos varias opciones, el control del biofilm, es remineralizar nuestros dientes, hay diferentes productos bioactivos que le podemos dar al paciente, ¿verdad? Suplementos también, técnicas de higiene, barnices, estábamos viendo ahí cosas como el xilitol, y otros productos que ayudan a detener los avances de la caries, a remineralizar los dientes y a eliminar el contenido bacteriano del biofilm. Los microinvasivos, las resinas infiltrantes, que el doctor Espinosa, no sé si lo conocen, Manuel Espinosa, él habla mucho de resinas infiltrantes. Este, lastimosamente no se encuentran acá en El Salvador porque muy poca gente las usa. Él las tiene que traer, creo que de México o Panamá, pero él las usa mucho. Este, y yo he tenido poca experiencia usándolas, pero, o sea, es algo que se debería de circular más acá. Y ya los tratamientos invasivos, los que ya todos conocemos y en los cuales nos hemos formado y que gracias a esos tratamientos nosotros nos graduamos como dentistas porque andábamos como locos buscando pacientes para colocarles obturaciones, ¿sí? Del manejo de la obturación, la fotopolimerización por incrementos, manejo de la capa híbrida, ¿cómo se llama? El uso del ácido ortofosfórico, el grabado selectivo y todo eso, de eso van a hablar propiamente en lo que ya en la etapa de restauraciones. Pero sepan ustedes que cuando estén hablando de eso, ustedes tienen que tener en la mente estos dos, ¿ok? Y recuérdense que hemos hablado aquí de lo mínimamente invasivo y que hemos llegado a la restauración solamente porque esto ya no se pudo hacer. Pero si esto se puede hacer, usted no debería de estar haciendo una clase 2, por ejemplo. ¿Sí? A menos que sea una iatrogenia y usted metió la fresa, bueno, ni modo, y abrió el hoyo, ahora tape el hoyo. Pero si no había necesidad de abrir un agujero ahí, pues entonces, este,
todo lleva una secuencia, todo lleva un orden, ¿sí? Acuérdense de esta imagen también, ¿sí? No todo lo que ustedes ven necesita cavitación. Yo diría que aquí ya vamos perfilando, aquí ya, aquí ya, aquí ya. Como el ictas, ¿sí? Del 3 para arriba ya necesitamos cavitación. También cuando nosotros estamos limpiando la cavidad, hay dentina infectada y dentina afectada. La dentina infectada, dentina muerta o necrótica, zona túrbida, se le llama también, se viene a la cucharilla, ¿ok? Se viene, o sea, todos, si hacemos odontología, hemos visto dentina infectada, ¿sí? Y todos sabemos lo fácil que se viene cuando pasamos la cucharilla. Eso no es un buen sustrato para la restauración. Hay que eliminarlo y hay que limpiarlo. Son bacterias muertas, dentina ya necrotizada, ya es un material, eso es una mezcla de todo, ¿sí? Entonces, una vez limpiamos eso, encontramos debajo una capa que se va haciendo cada vez más dura, más durita. Se raspa un poquito, pero ya está más dura y ya la vamos viendo más limpia. Aunque sea de color marrón, aunque sea de color cafecito, ya la vamos viendo durita, durita, y ya no se viene tanto. Entonces, eso es un material que ya nosotros podemos pensar, si estoy haciendo odontología mínimamente invasiva, ¿existirá alguna forma de tal vez pegarme a eso? Entonces, los artículos nos dicen que no siempre la dentina afectada, que es al final de cuentas dentina esclerótica, va a ser el mejor sustrato para la adhesión. Sin embargo, a veces de una forma biológica es mejor detenerse ahí que llegar más abajo, perdón, hacia la zona de la pulpa para no producir una lesión de pulpitis irreversible, que a veces andamos en esa línea. Y entonces, si queremos evitar la endodoncia y estamos en dentina afectada, cafecita, un poco esclerótica, bien podemos echar de la mano de una base cavitaria, ¿sí? Este, para eso se describe una técnicas, varias técnicas, ¿ok? Identifiquemos infectado, tejido infectado, colonizado, tejido blando, se puede remover, no es un buen sustrato. Y lo afectado ya es un tejido firme, resistente a la remoción con un instrumento, puede ser marrón o oscuro. Si usted le hace fuerza, igual se viene, pero ya es más resistente. Baja o nula presencia bacteriana si usted ha limpiado bien. Y es una zona desmineralizada o esclerótica, ¿ok? Es un buen sustrato para colocar una base cavitaria. Incluso, yo le diría que si le pasa la turbina un poquito, es un buen sustrato para la adhesión, media vez no esté tan cerca de la pulpa, para no provocar lesión mecánica de la pulpa, ¿ok? Ahí vienen otros conceptos que eventualmente les van a hablar, como cómo generar una capa híbrida, qué es el adhesivo universal, cómo hibridizar la dentina sin necesidad de hacer un grabado total, sino un grabado selectivo. Todo eso es bien interesante y es gracias al desarrollo de la ciencia que se ha hecho todo esto. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Sí, quito la caries. Veo yo que hay material más o menos blandito, pero ya es considerablemente menor. Eh, y estaba cafecito, todavía se venía, pero ya no era aquella cosa necrótica, ¿verdad? Ya, pero quedaba todavía un poco y yo tapé. ¿Qué creen ustedes que pasó?
Bueno, pues dicen algunos autores y también algunos artículos que hay un arresto de la lesión, porque la lesión, la actividad de desmineralización estaba activa porque estaba comunicada con el medio externo, ¿sí? Y a partir del medio externo proseguía las mismas bacterias que ya estaban en el interior del diente alimentándose de esos mismos azúcares fermentables y produciendo un ácido, y ese era un sistema vivo que se estaba comiendo el diente. Si usted limpió, aunque hayan quedado unas 5 pelones de bacterias allá adentro, y usted selló, entonces esas bacterias, estamos hablando, o sea, lo que involuntariamente dejamos, ¿verdad? No es que se trate que vamos a dejar ahí un montón de dentina reblandecida, no, tampoco, eso va a seguir vivo. Pero si nosotros, habiendo limpiado a conciencia, siempre se quedó alguna parte reblandecida y no nos dimos cuenta, esa parte, esas bacterias que están ahí ya no van a tener el sustrato, ya no se van a seguir alimentando, entonces la lesión se va a restar por medio de la creación de nuestro mismo sistema de defensa, que es la dentina de reparación. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Como hasta la misma dentina, que es un material con menor capacidad regenerativa que el esmalte, también tiene la capacidad de secuestrar una lesión. Se han descrito técnicas como la técnica stepwise, ¿ok? Que eso también es una alternativa, o sea, es otra forma de hacerlo, en donde usted detecta la lesión, aquí como aparece en la imagen A, elimina el tejido necrótico, la dentina infectada, ya va quedando aquí, miren estas cosas rojas, dentina afectada. Ya vamos viendo nosotros que estamos muy cerca de la pulpa y podemos colocar un hidróxido de calcio, o sea, un liner, ¿sí? Un recubrimiento pulpar indirecto. Y encima de eso podemos colocar un material bioactivo, como puede ser un ionómero de vidrio. Este, dejar ese ionómero por 3 a 4 meses, después quitarlo. Y por último, colocar una restauración de resina. Eso también es válido, se ha reportado en la literatura, ha tenido éxito. Algunos prefieren, y no están equivocados tampoco, hacer la restauración final en una sola etapa. Media vez nosotros sepamos identificar si vamos a generar o no daño pulpar cuando estemos en esa zona. ¿Ok? Para eso existen las bases, los liners y demás. Jóvenes, ¿cómo están? Alcancé a hablar un poco de lo que me habían pedido hablar. Y son las 8:18. Me dijeron que teníamos hasta las 8:30, lo cual nos está dejando 10 minutos de preguntas o comentarios o anécdotas. ¿Alguien quiere hablar? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta sobre el Sí, arresto de la lesión. Dijo que habían artículos que respalden esto. sí, Eh, Aparte de ese, ¿tiene algún otro que nos sí, pudiera compartir? sí. Sí, los tengo en una carpeta y se los pasaría a la doctora Mónica en este caso para que ella se los comparta a ustedes. Ahí hay varias cosas que nos hablan de esto. Sí, porque no los tengo ahorita en la presentación. Ok, y con lo último que dijo sobre el ionómero de vidrio, dijo cuatro Ujú. meses y posteriormente pues se hace la restauración final. Sí, estas Eh, técnicas de stepwise se describen mucho también en dientes permanentes jóvenes, ¿sí? Pulpas anchas, dientes más permeables, ¿ok? Que tenemos un poco de miedo de profundizar tanto, entonces esta también es una alternativa, sobre todo en este tipo de dientes.
Yo le diría en un diente ya adulto, hagamos la restauración en un solo paso. Eh, Suele tener muy buenos resultados, pero dientes jóvenes o incluso deciduos, esta técnica se ha descrito como una alternativa bastante buena. Ok, y a la hora de hacer la restauración final, ¿se deja algún mínimo de ionómero de vidrio o se tiene que quitar todo? Usted puede dejar un mínimo, unos 2 milímetros. O sea, no es necesario quitarlo todo, porque imagínese, quita todo otra vez, Ajá, va a llegar más abajo otra vez. todavía. Sí, exacto. Ajá. Sí, Ok, lo que sí se recomienda es quitarlo del margen cabo superficial, porque ujú, usted quiere hacer un sellado, ¿verdad? Periférico en los 360 grados de la cavidad. Entonces, ese sellado sí ya debe ser con el material de restauración definitivo, que ok, yo recomiendo la resina. Ujú. ok, gracias. Sí, ya sabe. Pues sí. No sé si alguien más tiene alguna duda. Es un tema bastante bonito, interesante. Esto es una de las cosas más importantes que tienen que preservar, ¿sí? Como mensaje, ¿ok? En la toma de decisiones. ¿En dónde voy a intervenir yo, ¿sí? ¿O a qué nivel? Si voy a remineralizar, si voy a detener la lesión o si voy a eliminar la lesión y restaurarla, ¿ok? Esto es súper importante y en base a eso es la dinámica del ICDAS. O sea, es uno de los objetivos del ICDAS y uno de los grandes alcances que el ICDAS tiene en cuanto a la filosofía del tratamiento de la caries. Bueno, muchas gracias entonces. Si ya no hay alguna otra duda, estamos 8:22 ya al filo de la noche. Vi que alguien quiso hablar, ¿no? Bueno. Este, si ya no hay más dudas, voy a compartirle los artículos a la doctora Mónica para que se los comparta a ustedes. Y ella me va a pedir también un resumen de esta clase porque creo que van a sacar algunas preguntas para algún examen de aquí. Algo así. Algo así ha sido la dinámica en los otros años. Bueno, pues si ya no hay más dudas, muchas gracias por su atención. Cuando vengan a Santa Ana me vienen a saludar y pues quedo ahí a la orden para futuras clases que vamos a tener también, porque no es la última. Muchas gracias.